Santiago y Luisa habían estado casados por 3 años cuando finalmente nació su primer hijo, un niño llamado Martín. La pareja estaba llena de alegría. Desde el primer momento que sostuvieron al bebé en sus brazos, sintieron que el mundo tenía un nuevo propósito. Luisa, agotada pero feliz, miraba a Santiago con amor. Santiago, por su parte, no podía contener la emoción mientras besaba la pequeña frente de su hijo. Sin embargo, entre las celebraciones y los regalos que inundaban su casa, había alguien que no compartía completamente la felicidad del momento. Esteban, el padre de Santiago. Esteban era un hombre observador, aunque amaba a su hijo y a su nuera. Algo lo inquietaba. Desde el momento en que vio al recién nacido, notó algo extraño. Martín no tenía ningún rasgo que recordara a Santiago. Mientras los demás familiares comentaban lo hermoso que era el bebé, Esteban no podía quitarse la idea de que algo no cuadraba. Quizás es demasiado pronto para saber a quién se parecerá, se decía a sí mismo, intentando acallar sus dudas. Pero mientras pasaban los días, su incomodidad crecía. Un día, mientras visitaba a su nieto, Esteban tuvo una idea. Durante una conversación casual con Luisa, logró tomar un pañuelo que había usado el bebé. Lo guardó cuidadosamente y, con un sentimiento de culpa creciente, decidió llevarlo a un laboratorio para realizar una prueba de ADN. Sabía que estaba cruzando una línea, pero no podía ignorar esa voz en su cabeza. Si estoy equivocado, al menos podré estar en paz, pensó. 2 semanas después, Esteban recibió los resultados. El corazón le latía con fuerza mientras abría el sobre. Las palabras impresas en el informe lo dejaron paralizado. No existe relación de paternidad entre Santiago y el niño. La sorpresa fue tan grande que tuvo que sentarse. Durante varios minutos miró el papel sin poder procesar lo que significaba. Finalmente, una idea aún más perturbadora cruzó su mente. Si Martín no era hijo de Santiago, ¿entonces de quién era? Esteban sabía que no podía guardar esa información para sí mismo. Esa misma noche, invitó a Santiago a su casa con la excusa de compartir una copa de vino. Después de un rato de conversación trivial, Esteban no pudo contenerse más. «Hijo, hay algo que necesito decirte y no va a ser fácil de escuchar», dijo, su voz cargada de tensión. Santiago frunció el ceño, confundido por el tono serio de su padre. «¿Qué pasa, papá?» «Me tomé la libertad de hacer algo que quizás no debí. Hice una prueba de ADN a Martín». Santiago lo miró con incredulidad, el rostro pasando rápidamente del asombro a la ira. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué harías algo así?» «Porque tenía dudas, hijo. ¿Y el resultado?» Esteban tragó saliva, intentando encontrar las palabras adecuadas. «El resultado dice que Martín no es tu hijo». El mundo de Santiago se detuvo. Las palabras de su padre parecían un eco distante mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Esa misma noche, Santiago volvió a casa con los resultados en la mano. Luisa lo notó tenso, pero no se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. «Luisa, tenemos que hablar», dijo Santiago, mostrándole el informe. Luisa lo leyó rápidamente, su rostro palideciendo con cada línea. «¿Qué significa esto?», preguntó él, con una mezcla de dolor y enojo en la voz. «¿Hay algo que no me has dicho?». Luisa negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No sé de qué estás hablando, Santiago. Yo nunca te he sido infiel». Pero antes de que pudiera seguir defendiendo su inocencia, Esteban, que había acompañado a su hijo, intervino. «Luisa, no tiene sentido negar lo evidente. El ADN no miente». En ese momento, algo en la expresión de Luisa cambió. Su rostro, que había mostrado incredulidad y dolor, adoptó una expresión de horror. «Espera», murmuró como si algo terrible comenzara a tomar forma en su mente. «¿Y sí?».
Con las manos temblorosas, Luisa se sentó y comenzó a hablar, su voz apenas un susurro. Hace unos meses, mi madre vino a visitarnos mientras tú estabas de viaje, Santiago. Yo estaba embarazada y ella insistió en que me cuidaría durante esos días. Pero hubo un accidente. Santiago y Esteban se miraron, confundidos. ¿Un accidente? Sí, mi madre estaba cargando unas bolsas pesadas y tropezó en la escalera. Cayó sobre mí y yo perdí el conocimiento. Cuando desperté, me dijo que todo estaba bien, que solo había sido un susto. Pero ahora, al ver esto, Luisa comenzó a sollozar. Santiago, creo que mi madre pudo haber hecho algo que nunca imaginé posible. Esteban, con su mente llena de preguntas, sugirió hacer una prueba de ADN para comparar a Martín con la madre de Luisa. Luisa, aunque horrorizada por la posibilidad, aceptó. El resultado confirmó la peor de las sospechas. Martín no era hijo de Santiago, pero tampoco de ningún extraño. Martín era el hijo biológico de la madre de Luisa. La revelación cayó como una bomba. Todo comenzó a tener sentido, el extraño comportamiento de la madre de Luisa, sus visitas frecuentes y su constante insistencia en cuidar al bebé. Había llevado a cabo un procedimiento clandestino, transfiriendo un embrión propio al vientre de Luisa sin que ésta lo supiera. La relación entre Santiago y Luisa quedó gravemente dañada. Aunque Luisa no había sido culpable directamente, la traición de su madre era algo que Santiago no podía ignorar. Esteban, por su parte, no sabía cómo consolar a su hijo. Finalmente, Santiago decidió separarse temporalmente de Luisa mientras intentaba procesar lo sucedido. Martín, aunque amado por ambos, se convirtió en un recordatorio constante de los secretos y las mentiras que habían destruido la confianza entre ellos. Luisa enfrentó a su madre, quien confesó todo entre lágrimas. Alegó que solo quería tener otro hijo y pensó que esa era la única manera. Pero su confesión no hizo más que empeorar las cosas y su relación con Luisa también quedó rota. Aunque el tiempo podría curar algunas heridas, Santiago sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Y mientras miraba al pequeño Martín, no podía evitar preguntarse cómo se puede amar a alguien que llegó al mundo bajo un acto tan egoísta. Después de meses de separación, Santiago se trasladó a un pequeño pueblo costero en España, buscando paz y tiempo para reflexionar. Aunque mantenía contacto con Luisa por el bien de Martín, las conversaciones eran breves y tensas. Pero justo cuando parecía que las cosas no podían complicarse más, un día recibió una llamada inesperada. Era Esteban, su padre, y lo que tenía que decirle cambió el rumbo de todo. Hijo, necesitas regresar. Hay algo que debes saber sobre la madre de Luisa. La voz de Esteban estaba cargada de urgencia. Santiago, aunque escéptico, no dudó en tomar el primer tren de vuelta. Durante los meses de separación, Esteban no había dejado de investigar los motivos detrás de las acciones de la madre de Luisa. Su instinto le decía que la historia no estaba completa. Contrató a un investigador privado y lo que descubrió era digno de una novela de intriga. Resultó que la madre de Luisa, María, tenía un oscuro pasado en España antes de trasladarse a Italia. Había estado casada brevemente con un hombre poderoso y peligroso, relacionado con una red de tráfico de fertilidad ilegal. María, que había trabajado en una clínica privada, había participado en procedimientos clandestinos donde se manipulaban embriones sin el conocimiento de los pacientes. El hijo biológico de Santiago, según las pruebas obtenidas por Esteban, podría estar vivo y en manos de esa red. La revelación dejó a Santiago sin aliento. Si había una mínima posibilidad de encontrar a su hijo biológico, estaba dispuesto a arriesgarlo todo.
Junto con Esteban, viajó a Barcelona, donde la clínica clandestina aún funcionaba, camuflada bajo la apariencia de un centro médico respetable. El investigador privado había conseguido infiltrarse en el lugar y recopilado pruebas incriminatorias, registros de procedimientos ilegales, nombres de médicos involucrados y posibles familias afectadas. Entre los archivos estaba el nombre de Santiago. Santiago y Esteban, acompañados por la policía local, organizaron una redada en la clínica. La operación fue tensa y peligrosa, con algunos de los empleados intentando destruir pruebas en el último momento. Sin embargo, los agentes lograron recuperar gran parte de los archivos, incluyendo un registro que confirmaba que el embrión original de Luisa había sido transferido a otra mujer. Un reencuentro lleno de emociones. El seguimiento de los registros llevó a Santiago y Esteban a una familia en las afueras de Valencia. Allí vivía una mujer llamada Elena, quien había sido paciente de la clínica durante el mismo periodo en el que Luisa se sometió a su tratamiento. Elena, sorprendida y confundida, recibió a Santiago y a los agentes en su hogar. Cuando Santiago vio al niño de Elena, su corazón dio un vuelco. El pequeño, de cabello oscuro y ojos claros, era una copia exacta de él cuando era niño. Una prueba de ADN confirmó que el niño, llamado David, era efectivamente su hijo biológico. Elena, aunque devastada por la verdad, se mostró dispuesta a colaborar. Había sido una víctima más de la clínica, creyendo que el embrión implantado era suyo y de su esposo. Mientras Santiago intentaba procesar la situación y encontrar una solución que no destrozara la vida de David ni la de Martín, María, la madre de Luisa, apareció de repente en Barcelona. Había escuchado sobre la redada en la clínica y sabía que su implicación pronto saldría a la luz. Santiago, tenemos que hablar, dijo María, encontrándolo en un parque cerca de su hotel. No tengo nada que hablar contigo, respondió él, furioso. Por favor, escucha. Todo lo que hice fue para proteger a mi hija. María confesó que había descubierto la manipulación de embriones mucho antes de que se supiera públicamente, pero en lugar de denunciarlo, había intentado usar el sistema a su favor. Al no poder tener más hijos propios, había visto en el embarazo de Luisa una oportunidad para revivir su juventud. Sin embargo, lo que no sabía era que el embrión original sería transferido a otra mujer sin su conocimiento. Santiago, al escuchar su confesión, sintió una mezcla de rabia y compasión. María había destruido la confianza de todos los que la rodeaban, pero también era otra víctima de un sistema corrupto. La vida de Santiago dio un vuelco completo. Decidió no separar a David de su familia adoptiva, pero pidió mantenerse en contacto con él como su padre biológico. La familia de Elena, aunque reacía al principio, aceptó después de largas conversaciones. Por otro lado, Martín seguía siendo su hijo en el corazón, y Santiago no permitió que los lazos de sangre definieran su relación con él. Luisa, profundamente afectada por todo lo ocurrido, comenzó a trabajar en reconstruir la confianza con Santiago. Ambos sabían que el camino sería largo, pero estaban dispuestos a intentarlo por el bien de Martín. María, enfrentando cargos legales por su implicación en la clínica, decidió colaborar con las autoridades para destapar a otros responsables. Aunque su relación con Luisa estaba rota, esperaba que algún día su hija pudiera perdonarla. Santiago, ahora con 2 hijos en su vida, aprendió una valiosa lección. Las familias no siempre se forman de manera tradicional, pero el amor y la honestidad son los pilares que las sostienen. En medio de la confusión, encontró